¿A dónde están los derechos humanos? No existen. ¿Qué sucede? El Hotel de Otto, así era llamado este feo lugar, pero que se había convertido en el hospedaje de ancianos y drogadictos en el centro de Bogotá para cometer delitos por parte de la banda delincuencial Los Maracuchos. Nuestra periodista Siria Ortiz fue testigo del desalojo y el inicio del derrumbe de este lugar. Aquí está la cronología del también llamado Hotel Muerte. Dios de poder y de luz, de bondad, de misericordia y de vida. Tú que eres el que resucita a los muertos, tú eres el que guía a las almas para que descansen en paz, te pedimos que por tu luz y tu presencia y por medio de tus divinos ángeles y este elemento sagrado del fuego, ayudes a guiar a aquellas almas que quieran trascender, irse de aquí, descansar en paz. Hace 2 años, Testigo Directo entró al Hotel Muerte, o también conocido como Hotel de Otto, con un equipo de investigación paranormal. Un lugar ubicado en el centro de la capital que hospedaba en especial habitantes en condición de calle. Apártate del ruido y la prisa y podrás sentir la tranquilidad y la paz que se produce en el silencio de la soledad. Regresamos a este edificio con la alcaldía local de Los Mártires, gestores de convivencia, policía y migración, entre otros, ya que todas estas personas debían ser desalojadas. Este predio lo que significaba para Bogotá era esa fortaleza del crimen en el barrio Santa Fe. Ahí vivimos pura persona que venimos buscando oportunidades, que no tenemos dónde vivir. ¿Dónde están los derechos humanos? No existen. ¿Qué sucede? Reacios a dejar este hotel, los habitantes forman una barricada humana impidiendo el ingreso de las autoridades, mientras los que se encuentran en el interior ondean banderas y lanzan objetos. Donde no tiene ni siquiera menos de 24 horas la notificación. Ahí vivían personas en condición de calle, gente que consumía estupefacientes por más de 15 años y hoy son desalojados porque habrá una estación del metro. Hay que aclarar que ellos son ocupantes ilegales. A pesar de que el predio ya había sido adquirido por Metro, se venía en un proceso judicial de largo tiempo para poder recuperarlo. Eran las 10 de la mañana, todos tenían como punto de encuentro el Castillo, ubicado en el barrio Santa Fe, en la localidad de Los Mártires, a una cuadra de donde sería el operativo. El suscrito inspector de Policía de Prisión Provincial 21 declara la misma legalmente abierta. Una vez todo listo, nos dirigimos al Hotel Muerte. Cuando llegamos, ellos gritaban que no se irían, negando las supuestas torturas realizadas en el lugar. No somos todos consumidores y todo, pero aquí nunca se han dio droga. Se llevan al señor Hotel injustamente. ¿Lo van a mandar para la calle? Funcionarios de la localidad de Los Mártires inician las negociaciones con los habitantes para que aceptaran las medidas propuestas, pero ninguno quiso tomar lo que ofrecían. Como ustedes pueden observar, después de ese edificio todos los locales ya están desocupados porque a ellos hicieron acuerdos en precios que oscilan aproximadamente entre 15, 20 o 5 millones de pesos y la gente se ha ido. Hablamos con Ana González, quien es su representante. Ella nos cuenta las exigencias que tienen estas personas para dejar el predio. ¿Dónde está la orden? Se pidió un edificio o una casa donde estuviera apta para ellos, para nuestros viejitos de la tercera edad, para las personas en, digamos que de escasos recursos, estas personas indigentes, mis abuelitos. Nunca se llegó a esa negociación. Hace unos días las autoridades capturaron a alias Otto, integrante de la temida banda Los Maracuchos. Este hombre administraba dicho predio, haciéndolo pasar como un pagadiario.
Este es uno de los 8 bienes a los que le declaró la Fiscalía extinción de dominio porque eran usados por la organización criminal Los Maracuchos en el centro de la ciudad para cometer sus crímenes, para hacer narcotráfico, para coordinar extorsión, para coordinar asesinatos. Retomamos el operativo. Después de 2 horas, las personas inician un pequeño enfrentamiento con la fuerza disponible. Tuvieron que cerrar la avenida Caracas con calle 22 porque estaban golpeando los carros que circulaban por ese lugar. Un sitio que cualquier persona podía pagar, pues una noche ahí costaba entre 45 centavos y $1. Aquí lleva viviendo 5 años. ¿Y cuánto pagaba? Empecé pagando un colchón de 2.000, después un camarote de 4.000, después una pieza de 8.000. La persona que manejaba este predio ya había estado enredado con líos jurídicos, ya había estado tras las rejas y todas las investigaciones dirigían que esta persona estaba detrás de una gran estructura criminal. Después de varias horas, abren la puerta y lo primero que sale es un cilindro de gas. Las personas se evacúan en calma y hay unos que aceptaron lo ofrecido por el distrito. Hablamos con el secretario de Seguridad, Aníbal Fernández de Soto, para ver a dónde los llevarían. Hay unos instrumentos que el distrito estaban poniendo a disposición, albergues de la Secretaría de Integración Social, arriendos solidarios a cargo de la Secretaría de Hábitat. ¿Ustedes para dónde van ahorita? ¿Qué les prometieron? Vale, pues no, a mí no me han prometido nada. A mí no me han prometido nada, pues eso fue un desalojo así inesperado. Desde ayer habían colocado un sello. Nos atrevimos a entrar. Lo primero que sentimos es un olor desagradable, una mezcla entre vicio, fluidos corporales y basura, generando una peste inundada de bacterias. Esto es una inmundicia absolutamente indigna. Aquí está un tal alias Otoniel de Los Maracuchos que instrumentalizaba a las personas con necesidad y hacía crimen y narcotráfico. Hicimos un recorrido por los 3 pisos. En el segundo había habitaciones muy pequeñas, apenas para una cama sencilla. En el tercero encontramos muchos camarotes, todo lleno de moscas por la cantidad de desperdicios que hay en este sitio. Habitaciones que es de 1 metro por 1 metro. Son unas habitaciones improvisadas muy pequeñas para que la persona apenas tenga su cama y duerma. Y hay un salón donde se acomodan camarotes para que la gente duerma. Entre más avanzábamos, el olor se volvía insoportable. No, te huele demasiado horrible. Después de 10 horas de operativo, el inmueble quedó clausurado. Luego de desalojar a todos los habitantes del Hotel Otto, el siguiente paso es sacar cada residuo que dejaron para así iniciar con la demolición. Ahora solo falta que inicien la construcción del metro y con esto aspiran que la percepción del barrio Santa Fe cambie.